Los playoffs de la NBA son una ocasión inmejorable para poder sacar conclusiones, para ver a equipos y a jugadores que teníamos muchísimas ganas de poder observar en situaciones competitivas como es la postemporada. Pero también nos permite un escenario inmejorable para valorar a aquellos conjuntos, aquellos jugadores o aquellos entrenadores que están más en la cuerda floja, aquellos que tienen más a perder. Y con los playoffs ya en marcha, sin echar mucho vistazo a cómo están yendo las eliminatorias, vamos a observar y vamos a tratar de analizar qué jugadores, entrenadores y proyectos tienen más a perder en los actuales playoffs. Esto es Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Mi nombre es Sergio Raminal y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Gigantes Daily, tu podcast donde cada día os traemos un tema diferente. Y si ayer hablábamos de los playoffs de la Euroliga, donde tenéis toda la previa con lo que podemos esperar tanto del Real Madrid como del FC Barcelona en la Euroliga, vamos a poner la mirada en lo que se viene en estos playoffs de la NBA que están en marcha, que empezaron este pasado sábado 19 de abril y que ahora ya nos adentramos en esos segundos partidos, algunos ya están pensando incluso en el tercero, segundos partidos que van a ser realmente apasionantes. En Gigantes Daily vamos a tratar de no desvelar mucho, no hacer muchos spoilers en la mayor parte de las ocasiones mientras sea posible, conforme avancen las eliminatorias será mucho más complejo hacer o llevar a cabo esto, y traer temas un poquito más abstractos, no tan centrados en lo que sucede realmente noche tras noche, sino en lo que puede suponer cada resultado para los diferentes equipos. Y uno de los temas que más ganas tenía de traeros aquí al programa es los jugadores, entrenadores, figuras en general que tienen más a perder en estos playoffs. Un tema con un enfoque un poquito negativo, pero que le vamos a dar un poquito la vuelta después de todo. Os he traído diferentes nombres, he traído diferentes situaciones que creo que son interesantes de analizar. Y el primero de ellos es Ja Morant. Ja Morant ya sabéis que lleva mucho tiempo en el punto de mira mediático y de la NBA. Punto de mira quizá tampoco es el término más apropiado, pero con un poquito de ironía creo que le podemos encontrar el encaje. Es un jugador que tenía pinta de ser uno de los nombres, una de las caras de la competición en el futuro. Un jugador que había revitalizado y era la gran cara del proyecto de los Memphis Grizzlies, pero que por el camino parece que se nos ha perdido, tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo. En esta temporada se ha perdido 32 encuentros debido a diferentes lesiones. Ha sido sancionado económicamente por sus celebraciones y lo que hemos visto, al menos lo que he visto yo hasta este momento, que estoy grabando en la tarde del martes 22, para que lo tengáis al día siguiente al punto de la mañana, es, pues bueno, unas Memphis Grizzlies y un Ja Morant muy lejos de lo que cabría esperar. Que incluso, aunque hayan dejado mejores sensaciones en este segundo encuentro, lo que es ya inseparable y ha dejado una huella imborrable en la historia es el rendimiento tanto de Ja Morant como de los Memphis Grizzlies en ese primer encuentro donde los Oklahoma City Thunder les barrieron de la cancha. Y lo peor es la actitud, lo peor es la puesta en escena de Ja Morant y del resto de los Memphis Grizzlies, como un equipo completamente roto, donde nada termina de casar, nada parece tener sentido y ha sido completamente destrozado por la defensa de Oklahoma City Thunder. Un equipo de cemento armado, que ya lo sabíamos, que teníamos claro que Oklahoma City iba a pasar por encima de Memphis Grizzlies, pero no quizá de esta manera, y no al menos evidenciando de manera tan obscena las carencias de Ja Morant. Un Ja Morant que en el tiempo en el que lleva en ascenso, desde la temporada 2021, 21-22, si queremos ser un poquito más precisos, no ha conseguido desarrollar su juego a media cancha. Y esta es una asignatura importantísima en un base, en un point guard de este calibre, alguien que asume tantísima cantidad de balón. A media pista, Ja Morant sigue siendo uno de los jugadores menos eficientes cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de los playoffs. Y unos playoffs en donde los Memphis Grizzlies, por el momento, tan solo han ganado una eliminatoria de postemporada desde que tienen este proyecto. Quedaron eliminados en el primer play-in que se hizo en la temporada 19-20 por los Portland Trail Blazers. En 2021 tampoco les fue excesivamente bien. Y en 2022 llegaron por primera vez a la segunda ronda, a las semifinales de conferencia, donde quedaron eliminados por los Golden State Warriors, a la postre campeones. En ese momento todos pensábamos
que los Grizzlies y sobre todo Ja Morant iban a seguir en la parte alta de la clasificación. Lo que ocurrió al año siguiente fue que los Lakers les ganaron, siendo un 7º clasificado el conjunto angelino. Un escenario que nos deja, pues, bastante preocupados por lo que pueda pasar con la carrera de Ja Morant, porque en este punto de su trayectoria empieza uno a preguntarse qué camino va a tomar y qué camino van a tomar los Memphis Grizzlies, porque le quedan, lo tengo aquí apuntado, le quedan 3 temporadas completas de salario por un contrato máximo. ¿Van a explorar los Memphis Grizzlies después de este fracaso de temporada una situación de traspaso por Ja Morant? Yo creo que sería el momento apropiado para plantearse este tipo de cuestiones. Y lo segundo, ¿qué equipos podrían estar interesados en él? Porque no es un perfil extremadamente habitual y al mismo tiempo tiene un encaje bastante complicado en el contexto de la NBA. Se me ocurre un Toronto, un Miami Heat, incluso un New Orleans Pelicans podría ser un escenario interesante para Ja Morant. Ahora bien, los Grizzlies van a tener que tomar una decisión importante. ¿Preferirán a Jaren Jackson Jr., a quien tienen que darle una extensión de contrato este próximo verano? ¿O es mejor seguir alrededor de Ja Morant hasta las últimas consecuencias? Yo creo que tiene bastante a perder en estos inmediatos playoffs y su imagen puede verse altamente damnificada. Así que vamos con el segundo nombre, vamos con la segunda historia que aquí os traigo, que son los Milwaukee Bucks. Por el momento yo solamente he visto el primer encuentro. Esta última madrugada se va a disputar el segundo partido contra los Indiana Pacers. Pero independientemente, insisto, más allá del resultado, lo visto de los Bucks en este inicio de los playoffs es preocupante. Es preocupante no tanto por el resultado, que podía ser lo esperable, es decir, Indiana es mucho mejor equipo en términos absolutos que los Milwaukee Bucks, pero sí por la manera en la que han competido, por la manera en la que se les ha visto sobre la cancha. Unos Bucks donde, más allá de Giannis Antetokounmpo, es un absoluto desierto. La decisión de traerse a Kyle Kuzma en lugar de Chris Middleton por el simple hecho de que Kuzma estaba disponible para jugar, al contrario que el escolta ahora en los Washington Wizards, es todo un error. Lo vimos en el primer encuentro. Hizo un rosco. En puntos, rebotes, en asistencias, en tiros anotados, un 0 en 22 minutos de juego, tanto que tuvo que sacarle de pista a Doc Rivers. Y esto sumado a la situación previa al traspaso de Damian Lillard, de tomar la decisión de intercambiar prácticamente el que era tu mejor activo más allá de Giannis Antetokounmpo para hacerte con un Damian Lillard que, recordemos, no ha ganado una serie de playoffs desde la temporada 18-19, a pesar de que, por ejemplo, en el año 2021 se enfrentó a unos Denver Nuggets que no tenían a Jamal Murray, lo que hemos visto es un declive constante y en caída libre de Damian Lillard. Que esto puede cambiar, evidentemente, y puede haber cambiado en esta última madrugada dependiendo de lo que haya hecho el jugador de los Milwaukee Bucks tras retornar de un problema de salud del cual prácticamente realmente es que no tiene ningún tipo de control sobre lo que ha podido suceder. Pero el llegar a esa situación, a llegar a un contexto en el que los Bucks dependen tanto de Giannis Antetokounmpo como de Damian Lillard y que el resto de piezas sean un Ryan Rollins, A.J. Griffin, Gary Trent Jr., Prince, pues la verdad es que es realmente preocupante para uno de los proyectos que tras el anillo de 2021 mejor pinta tenían y que se han ido perdiendo fuelle, han ido perdiendo piezas poco a poco y no siendo capaces de encontrar la manera de poder reemplazarlo y estar al nivel de un Giannis Antetokounmpo que es, sin duda, uno de los mejores jugadores del planeta. Va a acabar tercero en la votación por el MVP, de manera yo creo que bastante justa. Podía haber un debate aquí respecto si debía estar o no Jason Tatum en esa posición, pero la realidad es que los Bucks le están fallando a Giannis Antetokounmpo. Y el griego no sé si va a consentir aguantar mucho más tiempo en esta situación. Es momento de preguntarse si Giannis va a pedir el traspaso, si va a pedir salir, si va a forzar que le traigan nuevos jugadores. Pero es que la situación de los Bucks en ese sentido es muy limitada a nivel salarial. Van a tener casi 170 millones garantizados la próxima campaña, con el contrato de Lillard, con la opción de jugador de Pat Connaughton, con la opción de jugador también de Bobby Portis y la decisión respecto de Brook López y Gary Trent Jr. Son muchas cosas antes que las que tienen encima de la mesa los Bucks y una eliminación, dependiendo de la manera en que se produzca, puede hacer muchísimo daño al resto del proyecto. Vamos con el tercer nombre, que es Jamal Murray. Un Jamal Murray que se juega bastante en estos playoffs. Lo primero por la situación, o más bien por la situación que viven los Denver Nuggets, no tanto por el rendimiento individual del jugador canadiense, porque, a decir verdad, a la vista de los dos primeros partidos, no está siendo
ni bueno ni malo. Está siendo, yo creo, que en la línea de lo que cabría esperar, especialmente en el cierre de ese segundo encuentro, donde en toda la segunda mitad fue un jugador importantísimo. Luego se decidió por pequeños detalles, pero lo importante son las sensaciones que nos dejan. La cuestión con Jamal Murray es que los Denver Nuggets necesitan mejorar por narices la situación competitiva. Necesitan mejorar muchísimo la plantilla. Y eso significa que el nuevo general manager que vaya a llegar a la franquicia de Colorado va a tener que tomar decisiones drásticas. Porque está claro que Nikola Jokic es el principal activo, es el jugador más determinante y sobre el cual has de construir el proyecto. Que incluso con una mala versión de Michael Porter Jr., de Aaron Gordon o de Jamal Murray son capaces de ganar a cualquier equipo en una serie de playoffs a 7 partidos. Eso deja un escenario donde Jamal Murray va a ser el principal señalado a la hora de buscar soluciones y de buscar mejoras en el contexto de los Denver Nuggets. Y lo más preocupante es que tiene una situación salarial, desde su punto de vista, bastante positiva, pero desde la óptica de los Denver Nuggets, absolutamente nefasta. No sé en qué estaban pensando para darle 207 millones a 4 años a Jamal Murray. Un jugador que en ninguna temporada ha sido ni All-Star, con lo barato que es, ni All-NBA, evidentemente ni All-Defense, ni ningún tipo de reconocimiento individual. Y es algo que, en cierta medida, explica la dependencia que tienen los Nuggets de Nikola Jokic, pero también la excelencia del jugador serbio. Es alguien que en defensa es muy frágil, que toma decisiones muchas veces erráticas, que de nuevo, cuando tiene el día, cuando llega el momento adecuado, es capaz de dar un paso adelante, como lo hizo, por ejemplo, en los playoffs del año pasado contra Los Ángeles Lakers. Pero en esta ocasión, donde lo estamos viendo contra Los Ángeles Clippers, el escenario es completamente diferente, porque la serie pide otro tipo de cosas. Pide que haya jugadores capaces de abrir el campo para Nikola Jokic, que haya jugadores capaces de cortar a canasta y liberar al jugador serbio para que encuentre opciones de anotar. Y ahora mismo Jamal Murray, salvo que empiece a elevar sus porcentajes, lo veo muy complicado. Y este Jokic es que necesita ayuda. Y ahora mismo, pues, Porter Jr., el mencionado Jamal Murray, e incluso Aaron Gordon pueden tener el cartel de se vende alrededor de su cuello, porque los Nuggets necesitan dar un paso adelante. Necesitan aprovechar el momento de Nikola Jokic. Y Jokic no va a ser alguien que te pida el traspaso. Sí que te va a exigir que le mejores el equipo. Y está en disposición de poder hacerlo porque ha demostrado año tras año, tras año, tras año, que no hay un jugador como él. No existe un molde con el cual replicar a Nikola Jokic. E incluso una copia que podía ser Alperen Sengun queda completamente expuesto en los playoffs cuando lo vemos desempeñar sobre la cancha. Bueno, yo creo que con todo el terremoto que ha habido en Denver, Jamal Murray, pase lo que pase en estos playoffs, va a ser uno de los señalados, incluso aunque acaben bien y, por ejemplo, se metan en unas semifinales de conferencia, van a tener que tomar una decisión importante respecto a Jamal Murray. Vamos con el siguiente nombre, que es Karl Anthony Towns, el jugador de los New York Knicks, alguien que en la fase regular ha sido impecable, ha tenido un rendimiento yo creo que por encima de lo que cabría esperar dadas las circunstancias de los New York Knicks, mermados por las lesiones, con muy poquita rotación, con la ausencia prolongada de Mitchell Robinson, pero que en el momento en el que ha llegado a los playoffs, con los 2 partidos que llevamos ante los Detroit Pistons, Karl Anthony Towns ha lucido bastante mal. No ha lucido como un jugador capaz de determinar y condicionar de manera positiva el juego ofensivo, sobre todo, de los New York Knicks. Habrá quienes no estén de acuerdo y quieran ver en Karl Anthony Towns un jugador capaz de llevar a los Knicks al siguiente nivel. En mi opinión es muy difícil que pueda serlo. Y creo que los pasados playoffs nos generan una falsa sensación respecto de lo que era el jugador de origen dominicano. Porque Rudy Gobert y Jalen McDaniels hacían mucha parte del trabajo o facilitaban mucho el trabajo de Karl Anthony Towns en defensa. Ahora estamos viendo que sin esos apoyos a nivel defensivo, Towns pierde mucho. Towns se convierte en un jugador que resta en defensa. Empiezas a verle apatía, no llega, se queda emparejado en muchas ocasiones con Tobias Harris, y Tobias Harris lo hace muchísimo mejor de lo que cabría esperar de él a nivel ofensivo y pasa por encima. Recordemos lo que ocurrió en el segundo partido, donde Tobias Harris le gana la pelea al rebote a Karl Anthony Towns e incluso a Mitchell Robinson. Esta es una asignatura pendiente de los Knicks y que buena parte de sus opciones de esta eliminatoria pasan por ahí. Ojo que los Knicks, su principal falla es la defensa, y si siguen apostando por este tipo de situaciones de cambio, de ser agresivos, de intentar ir al robo y anticiparse a lo que hacen los Detroit Pistons, puede salirle el tiro por la culata, porque no tienen muchas alternativas los Knicks a nivel defensivo para poder contrarrestar los ajustes que pueda hacer Detroit Pistons en ese sentido.
tiene bastante que perder porque su temporada en líneas generales ha sido muy buena. Ha sido uno de los sostenes de los New York Knicks en lo que va de curso. Pero si no es capaz de dar un paso adelante en defensa y Tom Thibodeau no logra encontrarle el encaje, pues va a quedar bastante tocado en ese sentido. Vamos con el quinta figura, que a alguno va a sorprender este nombre, que es Mark Daigneault, el entrenador de Oklahoma City Thunder. Lo que hemos visto de los Thunder hasta el momento, como decía antes con Ja Morant, es extraordinario. 68 victorias en fase regular, al alcance de muy poquitos equipos en toda la historia, haciéndolo además con una plantilla hiper joven, construida directamente desde el draft o a través de elecciones conseguidas vía traspasos. Y Mark Daigneault es un entrenador que viene desde la G-League de la franquicia de Oklahoma, que ha hecho un trabajo inmejorable en el tiempo que lleva al frente del equipo, sabiendo manejar muy bien las etapas y los momentos de los diferentes del proyecto en general de los Thunder. Pero que en las dos experiencias que lleva de playoffs, esta que todavía está en curso y la anterior contra Dallas Mavericks el pasado curso, nos dejó una sensación un poco decepcionante, porque esperábamos bastante de Oklahoma City Thunder, esperábamos que pudiese llegar mínimo a finales de conferencia, y unos Dallas Mavericks sin factor cancha les apearon en las semifinales de conferencia con una decisión que puede venirles, con una decisión en lo táctico que puede condicionarles también en estos playoffs, que fue dejar tirar tanto a Derrick Jones Jr. como a PJ Washington, lo cual les condenó a la derrota contra los Dallas Mavericks. Yo espero que Mark Daigneault haya aprendido, mejor dicho, la lección de lo ocurrido en los pasados playoffs, porque se juega bastante. Y no lo digo porque me guste más o me guste menos Mark Daigneault, que me gusta bastante como entrenador, creo que ha hecho un fantástico trabajo, sobre todo a nivel defensivo, con Oklahoma City Thunder, sino porque en este tipo de situaciones, el primer damnificado de un proyecto joven, el primero en caer en la línea de sucesión, por decirlo de alguna manera, suele ser el entrenador. Ha ocurrido, por ejemplo, con equipos como Cleveland Cavaliers el pasado curso, con Milwaukee Bucks en el año 2018, cuando Giannis parecía que iba a ser, no quiero decir, cuando Giannis era la cara del proyecto, pero era muy joven. Ha pasado también con otros conjuntos como Houston Rockets con Stephen Silas, que no funcionaba, cambiaron el entrenador y empezó a repuntar, son escenarios diferentes, pero también nos puede acabar recordando a lo que ocurrió con Memphis Grizzlies, que parecían que iban a comerse el mundo, y lo que hemos visto ahora mismo es que tienen una de las derrotas más abultadas de la historia de los playoffs. Creo que tiene una defensa increíble, pero les cuesta generar oportunidades de lanzamiento en ataque. Creo que eso les vuelve predecibles, el hecho de depender tanto del bote, del tiro de media distancia, y, por ejemplo, en el primer encuentro tuvieron un 35% de acierto en tiros de 3, pese a toda la ventaja que consiguieron a nivel ofensivo. Tienen bastantes cosas que mejorar, incluso aunque pierdan, pues el proyecto sigue teniendo muchísimo sentido, pero puede venírsele en contra a Mark Daigneault el escenario de caer en una hipotética segunda ronda de playoffs o incluso en unas finales de conferencia, porque es que el objetivo ahora mismo para estos Thunder pasa por llegar a las finales. Es que todo lo que no sea llegar a las finales va a ser un fracaso, más o menos relativizado, más visto desde un punto de vista más pragmático o menos pragmático, pero la realidad es que este equipo, con lo que han conseguido, que son 68 victorias, terminar con una diferencia mayúscula respecto del segundo clasificado, solamente puedes optar a ser finalista de la NBA. Y esto es una etiqueta muy difícil de quitarte y que va a condicionar muchísimo al conjunto de Oklahoma. Y un último nombre, que lo he cogido un poquito con pinzas, pero creo que tiene un caso interesante. Ya me lo dejaréis en comentarios si no estáis de acuerdo o si estáis de acuerdo, que es el de LeBron James. Los Lakers tienen un escenario muy positivo de cara a esta primera ronda de playoffs. El hecho de medirse a Minnesota Timberwolves, que es un equipo que tiene sus carencias, que es muy físico, que es muy sólido, pero que es un emparejamiento, yo creo que mucho más cómodo, por ejemplo, que unos Golden State Warriors o unos Los Angeles Clippers o Denver Nuggets, que podría haberse dado esa situación en las últimas semanas de competición. Tienen una oportunidad inmejorable y además es que van por el lado del cuadro por donde no va Oklahoma City Thunder. Por tanto, te añaden un extra. Así que en semifinales podrían medirse o a Golden State o a Houston Rockets. El rival, como digo, es favorable. No es el mejor, pero es favorable. Tienen opciones buenas de meterse llegar lejos en estos playoffs. Y además, por la edad que tiene ahora mismo el jugador de Los Ángeles Lakers, tiene mucho a perder. Porque cada oportunidad que pierda en la postemporada de llegar al anillo o de pelear por estar en esa situación es negativo para la carrera de LeBron James. Yo creo que evidentemente no tiene nada que demostrar, ¿vale? Entiéndaseme. No tiene nada que demostrar LeBron James en este punto de su carrera. Pero sí que tiene una grandísima oportunidad de llegar lejos y conseguir cosas importantes ahora que tiene a Luka Doncic. Y el tiempo juega en su contra, por muy bien que esté jugando LeBron, por muy increíble que sea que alguien de su veteranía
llegue a estas cotas de rendimiento, de lo mucho que lo ha sostenido en el tiempo estos promedios, es muy difícil que puedan mantenerlo durante más tiempo, ¿vale? Y vamos diciendo esto casi 15 años, pero el nivel de LeBron no hay que darlo por sentado, y llegará un momento en el que de repente se apagará y diremos, joder, pues esta oportunidad que tuvo en 2023 o esta que tuvo en 2021, cuando fuese, si hubiese tenido tal cual o si hubiesen ajustado en esta cosa, hubieran llegado y hubieran podido tener una oportunidad de conseguir un último anillo. Y creo que ahora mismo LeBron tiene esa ocasión inmejorable, porque no sabemos lo que va a ocurrir el año que viene en la Conferencia Oeste, no sabemos qué va a pasar con estos Lakers, cómo lo van a reorganizar y qué va a pasar en el resto de la competición. Así que este es un gran momento para LeBron y, por tanto, caer en primera ronda o caer en segunda, dependiendo, por ejemplo, contra los Houston Rockets, puede ser un escenario que le venga muy mal o que sea ese tipo de oportunidad desaprovechada, que creo que es la lectura con la que nos podemos quedar en algún momento. Así que bueno, hasta aquí este análisis de cómo veo o qué jugadores, figuras, entrenadores, equipos tienen más a perder en estos playoffs. Me interesa bastante saber vuestra opinión porque creo que este año no está tan fácil determinar qué equipos tienen más a perder de cara a la postemporada, a una pronta eliminación o a un mal rendimiento, y me interesa también saber vuestra opinión porque a veces genera situaciones bastante interesantes de poder leer de otra manera lo que ocurre en la NBA. Recordaros a todo el mundo que tenemos las entradas para el evento en Madrid con el Chacho Rodríguez y el Reverso, que será el próximo 5 de mayo en Callao, que podéis comprar las entradas, los dejaremos aquí abajo el enlace en la descripción, ya sea en podcast, ya sea en vídeo, así como que podéis comprar nuestra revista en papel y así ayudarnos a seguir siendo un medio independiente que cubre y llega a todos los soportes digitales y en papel. Así que lo podéis comprar aquí en gigantes.com/tienda o bien en vuestro kiosco más cercano. Yo me despido, mañana os traemos un nuevo tema aquí en Gigantes Daily. Un saludo y hasta la próxima.